Muy buenas tardes, espero que estén bien en este domingo donde vamos a comenzar la reunión. Hoy nos toca hacerlo dentro de nuestras casas, pero como siempre los domingos, los miércoles tenemos reuniones y hoy domingo queremos bendecirte con una palabra. Está Yelén conmigo compartiendo un momento, compartiendo un rato en familia y para hacer una oración de apertura. Ella es una hija de la casa que está encargada de Villa Hecho Cruz. Y bueno, aquí estamos en Villa Carlos Paz. Espero que tú puedas disfrutar de este momento. Así que quiero dejarla a ella que haga una oración de apertura para darle comienzo a esta palabra. Hola a todos, espero que tengan un hermoso domingo en familia. Quiero declarar en este momento que Dios, a través de la palabra que le ha bajado al corazón de mi padre Luciano, va a impartir en tu hogar aquello que tanto están necesitando las familias hoy en día. Declaro que esta será una palabra clave para que vos desde aquel lugar, desde tu casa, puedas poner y darle a Jesús sobre todas las cosas ese lugar que tanto Él merece. Recordá algo muy importante: la iglesia en este tiempo no se ha detenido, ni la cuarentena ni la pandemia ha podido detener el avance de la iglesia, sino que la iglesia ha podido invadir todas las redes sociales y quiero decirte que eso es muy bueno. Declaro en el nombre de Jesucristo que luego de haber escuchado este mensaje, de haberle dedicado este tiempo a Dios, tu familia, vos y toda tu familia van a ver los cambios visibles, esos cambios que tanto Dios quiere traer en este tiempo a tu hogar, a tu casa, a los tuyos. Te bendigo. Amén. Muchas gracias, Yelén. Realmente una bendición y como decía ella recién, la iglesia no se detiene por nada. La iglesia sigue avanzando y bueno, lo tenemos que hacer a través de las redes. El canal de YouTube es Jesucristo Fuente de Vida, Villa Carlos Paz. Así que espero que puedas ser bendecido a través de este mensaje. Y ya no quiero quitar tiempo, quiero ir directamente a la palabra para que podamos recibir un mensaje. Todos sabemos de lo que está sucediendo, del por qué nosotros tenemos que compartir por estos medios la palabra, y es por estas noticias, por estos virus que están recorriendo el mundo entero, que nos tienen en cuarentena. Y bueno, quiero hablarte de virus, de infecciones que realmente están en la palabra de Dios y que son mucho peor que que es de forma biológica. Hay virus espirituales que realmente contaminan muchísimo a la familia, a nuestras casas, a nuestros hijos. Y quiero que como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quiero realmente poder contrarrestar estos virus que realmente llegan a nuestros hogares. Y para eso tenemos al apóstol Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a varios apóstoles que le han hablado a la iglesia de forma personal para que podamos estar advertidos en cuanto a estas cosas que llegan a nuestra casa como un virus que realmente contaminan a nuestros hogares. Así que para ir rápidamente a la palabra, quiero que vayamos al libro de Juan. Dice la Biblia, segunda de Juan 1. Mire cómo comienza, voy a entrar en el mensaje para que después podamos avanzar en el mensaje. Dice, el anciano a la señora elegida. Está hablando el apóstol Juan a la señora elegida. La señora elegida es la iglesia, la mujer está vista como la iglesia en la Biblia. Toda mujer es figura de la iglesia. Así que ahí nomás vemos lo que dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad. Eso habla de la gente que está en la iglesia y que han conocido la verdad. Y él saluda a esa iglesia, a la iglesia elegida. Pero también más adelante, en el versículo 9 de la palabra, dice, cualquiera, ahí está la advertencia. Dice, en el 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahí vemos cómo realmente nos advierte el apóstol Juan de gente que se extravía. Ahí está hablando de gente que se va de las iglesias y que luego visitarán casas, llevando así un virus espiritual que contaminará a muchos.
Lo que no hicieron cuando estaban dentro de la iglesia es ir por las casas llevando la paz de Dios, impartiendo el mensaje de Jesucristo. Lo hacen de forma rebeldía, llevando a los hogares el pecado. Dice la Biblia que no tienen a Dios. Esa gente que se va difamando el cuerpo, que se extravía, que se apartan de la doctrina sana de Dios, son gente que no tiene a Dios, dice el apóstol. Y que llegan a los hogares, hablan mal de los pastores, de los líderes, hablan mal de los hermanos, del funcionamiento de la iglesia, así golpeando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros no le digamos bienvenido, no recibamos eso en nuestras casas, porque realmente será un dolor de cabeza para la familia. Seremos partícipes de ellos. El apóstol Pablo también nos advierte de estos males, de estos virus que realmente contaminan y mucho, porque por ahí nosotros estamos preocupados por el coronavirus, o muchos, mejor dicho, están viendo que esto está afectando a miles de personas en el mundo, pero hay cosas que son, para Dios son de primeras necesidades, para Dios son importantes, para nosotros son más importantes todavía, la familia. ¿A qué le abrimos la puerta en nuestras casas? Juan dice, el apóstol lo explica bien y dice, esta gente que se va de las iglesias hablan y tú no le abras la puerta y no compartas con ellos eso. Eso es tremendo. Pero si vamos ahí al libro de Gálatas 1:8, ahí Federico, el asistente que nos está asistiendo ahí con la Biblia, dice así, el apóstol Pablo está hablando, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Mire lo que dice el apóstol, también una advertencia para la iglesia. Si aún nosotros, dice, se está poniendo él primero, o un ángel del Señor anuncia otro evangelio. Evangelio en la palabra del Señor, evangelio significa buenas noticias. O sea que, ¿qué recibimos dentro de nuestras casas, amados? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Buenas noticias? ¿O nuestra casa está siendo edificada o está siendo impartida por una atmósfera, por un ambiente de malas noticias? Dice, si un ángel o aún nosotros, que nosotros somos los encargados de llevar buenas noticias, las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, nosotros estamos encargados de impartir eso en los hogares. El tema es que la gente hoy está mirando los noticieros, murieron tanto aquí, ya hay en Carlos Paz hay coronavirus, ¿qué vamos a hacer? Entonces, son noticias desalentadoras que no nos toca a nosotros compartirlas. A la iglesia, a los hijos, realmente nos toca hablarle a la gente de fe. De esta salimos, vamos a salir adelante. Si Dios puso la prueba, puso la salida también. Dios le dijo a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca y yo te restauraré. Hablar a la gente de esa forma, de forma positiva. Entonces, lo negativo, las malas noticias que están dentro de nuestros hogares, porque le abrimos la puerta a veces a gente chismosa, que habla mal, que se va de las iglesias, todo lo que venimos viendo hasta ahora, eso crean ambientes dentro de nuestras casas. Y realmente esos ambientes generan confusión, generan división, generan desánimo, miedo y muchas cosas que hay que quitarla dentro de nuestros hogares para que nuestra familia no se vea afectada por esos virus. Que repito, son mucho peor, muchísimo peor que el coronavirus. Porque un rebelde que se va de una iglesia y lleva rebeldía a tu hogar, sabemos que la rebeldía, Dios trató con los rebeldes muy fuerte. Dios a la rebeldía la trató aún con muerte. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. También quiero contarte de otra persona que abrió la puerta de su casa y aún hasta el lugar más íntimo, el cuarto de su hogar, fue el rey Ezequías. Un rey que está en el segundo libro de Reyes 20, y no hace falta que lo busquemos, puede buscarlo usted ahí en su casa, pero un rey que abrió la puerta a los babilónicos y que le mostró toda su casa, todos sus tesoros, dice la Biblia, que también le mostró el cuarto y todo lo que él tenía dentro de su cuarto. El cuarto me habla de la intimidad de una persona. Un rey que tenía bien el reino. Podemos explicar que el reino estaba bien. Lo que no estaba bien era su casa, porque le abrió la puerta a Babilonia. Babilonia significa confusión.
Y los babilónicos entraron también aún dentro de su habitación. Y así están muchos hoy, por causa de abrirle la puerta a muchas cosas. Babilonia significa confusión. Hoy están confundidos como pareja, no saben si van a estar siempre juntos, no saben si apostar a esto, si se van a separar. Confundidos. Yo he visto gente de 40, 50 años que están confundidos. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta a cosas que no tienen que abrirle nunca. Por eso es momento que tú le empieces a abrir la puerta a Jesús, de tu familia, de tu corazón, en tu casa, y entiendas que las atmósferas deben ser tocadas por Él, para que nosotros podamos ver los resultados que tanto esperamos. Porque seguramente esto del coronavirus se terminará, y aquellos que le hicieron promesas a Dios, por miedo, por esto, luego vuelven a ser cualquiera, y se apartan, y dicen, voy a empezar, me quiero congregar, y luego esto se va, y tú vuelves a la misma. Mira, te invito a que Jesús empiece hoy en este tiempo, que Jesús mismo quiso introducirnos en nuestros hogares para quitar aquellas cosas de nuestros hogares, de nuestra familia, aquellos virus. Vamos a contrarrestar juntos estos virus que destruyen familias, hogares y aún generaciones completas. Porque el rey Ezequías, desde que le abrió la puerta a los babilónicos, a la confusión, dice la Biblia, usted lo puede leer ahí en el segundo libro de Reyes 20, que los hijos quedaron esclavos. Así que abrirle la puerta a la confusión hoy realmente dejará a nuestros hijos a merced de una esclavitud. ¿Esclavitud de qué forma? Y esclavo de un sistema, esclavo de un montón de cosas. Esclavo aún de la misma confusión que le imparten los padres. Pero bueno, para poder avanzar, te mostré algunos ambientes que fueron tocados. Quiero mostrarte ambientes que realmente donde está Jesús, las cosas cambian y son positivas. Donde está Jesús, realmente el mejor y el mayor referente de las buenas nuevas y de las buenas noticias, se llama Jesucristo. Y debes darle la oportunidad de que entre a tu casa, a tu corazón y a tu familia. Es muy importante que podamos analizar algunos conceptos escriturales para que puedas tú dejarlo ingresar a tu casa. Y cuando Jesús entra a una casa, te devuelve todo. Jesús comienza a trabajar en una casa y cambia las atmósferas, cambia los matrimonios, devuelve muchas cosas que están perdidas. Pero antes de eso, para encarar esta nueva etapa de la palabra, quiero que veamos algo en el libro de Apocalipsis 3, verso 20. Y me pongo de pie porque quiero estar más cómodo para poder compartirte esto. Mire lo que dice. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está el llamado de Jesús. Él está en la puerta y llama, pero no está en la puerta de tu casa. Él está en la puerta de tu corazón. Él está haciendo un llamado. En este tiempo donde nosotros estamos dentro de nuestras casas, Él está llamando. Te está llamando. Está llamando a tu corazón. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él. No dice entraré a su casa, entraré a Él. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Él hace un llamado. Tú le abres la puerta de tu corazón, Jesús viene a tu vida y luego sí se da lo que se tiene que dar como consecuencia. Una cena. Eso quiere decir que toda la atmósfera de tu casa fueron cambiados y se sentarán a la mesa con el Rey. Toda tu familia impartida por el Rey, por Jesús. Jesús quiere traer un cambio a tu familia. Él está golpeando la puerta de tu corazón. No seas necio. Aprovechalo este tiempo. Aprovecha que Jesús está a la puerta de tu corazón. Y quiero analizar algunas cosas. Casas que Jesús fue y que nunca más fueron las mismas. Y es momento de que tú puedas aplicar todos estos procedimientos y las casas que visitó Jesús. Que nosotros vimos 12 casas. Seguramente hay miles de casas en las que fue Jesús. Yo analicé 12 casas que realmente tienen que ser impartidas por la presencia de Jesús. Número 1. Eso está en el libro de Juan. Busquémoslo, por favor, ahí, Federico, que me asista. El libro de Juan 2, verso 1 de la palabra, nos habla de una casa que fue Jesús. Y justamente en esa casa hay unas bodas, las bodas de Canaán. Si usted lo lee ahí,
Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y se llenaron hasta arriba. Ahí nomás la palabra del Señor, que hay mucho más para hablar ahí, para leer, pero quiero explicártela la historia para resumir un poco el mensaje. Ahí vemos unas bodas que Jesús está presente. Vimos algunas casas que fueron visitadas por otras atmósferas contrarias, pero aquí vemos la visitación de Jesús, y justamente en unas bodas, donde hay una familia, donde hay una pareja, Jesús visitó el lugar y está presente en las bodas. Pero ¿qué pasó con esta pareja? Se terminó el vino, dice. Ahora en las bodas, en el comienzo de una familia, rápidamente se termina el vino. ¿Qué simboliza el vino en la Biblia? El vino en la Biblia simboliza el gozo, el disfrute, el amor, la pasión, la felicidad, la alegría. Y se terminó. Como tal vez en muchas de las casas hoy de los que están escuchando el mensaje, ya no hay un buen vivir, no hay un sentir, no hay un disfrute, no hay un gozo. ¿En cuántas casas tal vez ya no haya un gozo, ya no haya un disfrute? Por eso es necesario de que dejes que Cristo tome cartas en el asunto y empiece a devolverte ese gozo, empezar a devolverte ese vino, ese amor, eso que se perdió dentro de nuestra casa. Y dice que él miró y el problema estaba en las tinajas. Y las tinajas eran usadas como un rito para los judíos. Se ponían a la entrada de la puerta para lavar los pies de los que venían de afuera. Y dice que las tinajas estaban vacías. Y él mandó a poner agua. Las tinajas lavaban los pies, la gente que entraban de afuera, entraban a la casa. Y ahí está el problema. Los que venían de afuera traían la suciedad de afuera. Y eso hizo de que esta familia, de que este matrimonio se quede sin gozo. Se perdió el gozo por causa de dejar entrar ciertas personas, ciertos virus de afuera que realmente traen la suciedad de afuera. Casa número 1. Jesús quiere hacer lo mismo en tu casa. Se terminó el gozo, Él te lo quiere devolver. Pero cuida mucho de la suciedad que hay afuera. Dejarla entrar a tu casa. En tu casa están tus hijos, en tu casa está tu esposa, en tu casa está tu marido. En tu casa tiene que haber una atmósfera y la presencia de Dios. No dejes realmente. Llena esos cántaros espirituales de agua pura, de la palabra de Dios. Y Jesús te devolverá el gozo, la alegría, el disfrute. ¿Se perdió eso en tu casa? Jesús es experto en devolver alegría, gozo, el disfrute, la pasión, el amor y todas aquellas cosas maravillosas. Él lo puede hacer. Solamente Jesús puede hacer algo tan tremendo como este tremendo milagro. Devolvió el gozo cuando ya se había terminado. Devolvió el vino, el disfrute, la alegría. Número 2. Quiero que lo veamos. Mateo 8, verso 14 de la palabra del Señor. Mientras los voy buscando, Mateo 8, verso 14. Ahí vemos otro tremendo milagro que hace Jesús. En la casa de la suegra de Pedro, en casa de Pedro mismo. Ahí vemos la suegra de Pedro. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro. Otra casa, fíjese, otra casa. Vino a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro y esta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ahora miren qué tremendo. Jesús viene a la casa de Pedro, la suegra de Pedro está con fiebre. La fiebre a mí me habla de que la mujer está con temperatura o tiene calor, para no decir calentura, pero está caliente. ¿Y qué es lo que está caliente? Su cabeza, su cuerpo. Pero todos los que conocemos lo que es tener fiebre, uno tiene caliente el cuerpo por fuera, pero por dentro es capaz de taparse con varias cobijas, frazadas, y se está sintiendo un frío interior. Entre las dos cosas
se genera una tibieza. Lo frío y lo caliente genera una tibieza. Algo que Dios aborrece. El libro de Apocalipsis 3, verso 15, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo ser tibio delante de la presencia de Dios. La tibieza me habla de gente mediocre, que comenzó algo y no lo terminó, la mediocridad. Gente que empieza con un matrimonio y no lo termina. Empieza con otro y no lo termina. Acá en este caso, la suegra de Pedro tenía este problema. Y Jesús tocó su mano. Ahora esta mujer tenía un problema, tenía su cabeza caliente. La cabeza para la mujer también simboliza el marido. Porque la Biblia lo explica, que Jesús es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y esta mujer tenía la cabeza caliente, tenía problemas con la cabeza. Jesús tocó su mano. ¿Por qué no tocó su frente? ¿Por qué no tocó otra parte del cuerpo? Porque la Biblia dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Jesús sabe que ella seguramente no fue sabia en su casa para edificar el altar, para edificar el hogar. Entonces toca su mano y restaura. Qué buen momento para aprovechar, salir de la tibieza y arreglar el problema que tienes con tu cabeza. Sea tu cabeza Jesús, sea tu cabeza tu pastor, sea tu cabeza tu marido. Tienes que arreglarlo, tienes que solucionarlo. También quiero explicarte que la tibieza realmente es la propia mediocridad de una persona. Jesús le habló ahí en el libro de Mateo 23 a los fariseos y le dijo: ustedes, por ser tibios así, por ser mediocres, no dejan entrar gente a la iglesia, y los que están también los afectan. Miren qué tremendo. 12 casas. Podría haber analizado 7, que significa plenitud. Vi 12. Seguramente hay muchas más. Vamos por la tercera. La tercera. Déjeme que por favor lo busco. Marcos 2, verso 1 de la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Otro milagro. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, otra casa. Mire, va a sanar a un paralítico. Y dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús está predicando dentro de una casa. Escuche bien, le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres cargando a un paralítico. Dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, 4 hombres traen a un paralítico y llegaron tarde a la casa. Por eso no pudieron entrar por la puerta, porque ya estaba llena la casa. Y lo ingresan por el techo. 4 hombres perdidos en el tiempo, con el horario, llegaron tarde, necesitan la dirección del que está en silla de ruedas. Los 5 ministerios. Así tiene que conformar la iglesia, a través de los 5 ministerios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, dijo Santiago. El apóstol Santiago lo explicó. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los 5 ministerios. Acá son 4 que están perdidos en la línea del tiempo y necesitan al que está sentado. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. En esta casa se restaura el ministerio apostólico. Pero también, para aquellos que no entienden mucho, lo que hace Jesús en esta casa es romper la barrera del pecado con la persona para traer sanidad, para que realmente puedan levantarse aquellos que necesitan en sus casas estar de pie delante de Dios. Necesitas a Jesús que venga a tu casa para que Él perdone los pecados. Vamos a otra casa. Vamos a la casa.
Lucas 5, verso 27. Dice, Jesús llama a Leví, otra de las casas, fíjese qué tremendo, ¿no? Ya vamos analizando unas cuantas casas. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejando todo se levantó y le siguió, y Leví hizo un gran banquete en su casa, otro hombre que recibe en su casa a Jesucristo. Y había mucha campaña de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Vamos más. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no están sanos? ¿No tienen necesidad de médicos sino los enfermos? No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Otra casa que realmente Jesús llamó a Leví al arrepentimiento. Realmente tú necesitas que Jesús venga a tu casa para que traiga ese arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, cambiar tu manera de vivir. Necesitas recibir a Jesús dentro de tu casa en este tiempo para que haga la obra completa. Por eso te estoy analizando 12 casas. Vamos a ver 12 casas que realmente necesitamos tenerlas bien completas. Bien completas. Y aquí Jesús, en esta casa, casa del arrepentimiento, donde se arrepintió. Y la gente lo juzgaba. Mira, se junta con el publicano, con el cobrador y con pecador. Le tocaba en el pasado a Leví, pero Jesús lo perdonó. Jesús dijo, hoy ha llegado el arrepentimiento. Así que vamos rápido a ver otra. Lucas 7, verso 36. Una pecadora perdonada, dice el título. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de un fariseo, miren, ¿no? Otra casa, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía. Ahora, si nosotros conocemos la historia, en esta casa Jesús hizo algo maravilloso. En esta casa Jesús enseñó a través de la honra. La mujer rompió un perfume de alabastro puro, lo ungió a Jesús. Usted sabe lo que realmente provoca a esta mujer. Ahora, muchos se quejaron de los fariseos, dijeron, si este fuera profeta, si usted sigue leyendo la historia, si fuera profeta sabría qué clase de mujer le está haciendo esto. Jesús se da cuenta que piensan eso y les replica y les dice, ustedes cuando yo vine no me dieron ni siquiera para lavarme los pies. Esta mujer desde que entré no ha parado de enjuagarme. Se desató un nivel de honra increíble. ¿Saben qué? Esta mujer se encuentra con Jesús y Jesús sacó 7 espíritus malos después de que lo honra de ella. Pero las personas que honran a Jesús, que honran al cuerpo de Cristo, se convierten en personas ganadoras de alma. Esta mujer, después de honrarlo a Jesús, ganó la mujer del intendente, ganó Lidia, ganó un montón de mujeres que lo servían a Jesús. Miren qué importancia. La gente, cuando usted honra al cuerpo de Jesús, cuando usted honra a la iglesia, honra a los pastores, honra a la gente, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de servirte, de que hoy dejes entrar a Jesús, de que empieces a honrarlo. Cuando usted hace eso, la gente que lo sigue, usted tiene que leer la historia. Ponelo Federico, Lucas 8. Mire, después de que hizo eso, Lucas 8, nada más, 8. Mire, mujeres que le sirven a Jesús. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llama Magdalena, la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chus, intendente de Herodes, y Susa de otra. Mire, los servían a Jesús con sus bienes. María Magdalena, la peor mujer, la que todos cuestionaban.
honró a Jesús, honró al cuerpo. Y miren la gente que la seguía después. Y no solamente que esa gente la seguía a ella, sino que lo seguían a Cristo y le servían con sus bienes. Qué importante, ¿no? Qué detalle poder y entender lo que realmente Jesús hizo en esa casa. Enseñó a través de la honra. La honra no solamente le conviene a tus padres, a tu pastor y al cuerpo de Cristo. La honra te posiciona a ti. Vamos a analizar otra casa. Lucas 19. Verso 1. Lucas 19, verso 1 de la palabra. Jesús y Zaqueo, otra casa, la casa de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dice. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido salvación a esta casa. Qué importante que Jesús venga a tu casa cuando tienes problemas con el dinero. Cuando solamente por tu cabeza y tu familia va en torno al dinero. Entonces cuando uno edifica solamente su casa, está preocupado por el dinero, no esto, el dinero lo otro. Entonces este hombre era un hombre que dependía mucho del dinero y no de Dios. Jesús vino a su casa y dijo: aquí ha venido la salvación. Realmente llegó salvación de aquellos que solamente confían en el dinero. ¿Saben una cosa? El día que tú partas de aquí, si te alcanza la enfermedad, si te alcanza un virus y tú tienes que partir al otro lado, tú no te llevas el dinero, tú no te llevas el auto, tú no te llevas la casa. Jesús quiere traer ese tipo de libertad, quiere traer esa salvación. Miren las casas que visitó Jesús, los milagros que hizo. No es malo el dinero. El tema del amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. Por eso Jesús trajo salvación. Salvación del amor al dinero. No confíes solamente en el dinero, confía, pon los ojos en Cristo. Y eso hará que tu familia empiece a disfrutar de una verdadera libertad. Vamos por otra casa. Lucas 10, verso 38. Se está poniendo interesante las casas que visitó Jesús. Lucas 10, miren qué importante esta casa. Marta y María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa, como nosotros deberíamos hacer hoy, recibirle a Jesús. Miren el tema que trata Jesús aquí. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús, si leemos la historia, le dice que está afanada, está preocupada. Mire, volvemos un poquito más atrás, un poquito nada más, un versículo. Dice: pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Jesús visitó una casa que está llena de preocupación. Y la preocupación es anticiparse a lo malo. Ahora habrá alguien que te dice: pero este no se preocupa por nada. Es distinto preocuparse, anticiparse a lo malo que va a venir, que ocuparse. Que venga lo que tenga que venir. Mientras tú tengas a Jesús en tu casa, en tu familia, tú solamente tienes que estar ocupado en los quehaceres, no preocupado.
Jesús vino a una casa a tratar con la preocupación. No te preocupes. Jesús no pierde el control de nuestra familia. Jesús está tratando muy fuerte todas las áreas. Ahora, la pregunta es, ¿te parece poco tenerlo a Jesús? Miren todo lo que trató. Devolvió el gozo a la familia. Aquí trató la preocupación. Trajo salvación a los que aman el dinero. Aquellos que no pueden dormir porque piensan en el dinero, si te va a alcanzar. Eso no es vida. Están enfermos muchos por eso. Jesús trajo salvación a Leví. Perdonó los pecados. Trajo dirección a todos los que dejaron entrar en su casa. ¿Les parece poco? Seguimos avanzando en algunas casas. Casas que no hubo una en la que Jesús no hizo algo maravilloso. Si tú le abres la puerta de tu casa, le abres la puerta de tu corazón cuando Él está golpeando, yo te aseguro que Él va a cambiar todas las atmósferas de tu hogar. Veamos otra. Lucas 8:41. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que Jesús hace en una casa. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Miren qué tremendo, ¿no? El centurión, este hombre, Jairo, le rogó a Jesús que entre en su casa. Qué bueno sería pedirle en esta noche a Jesús, te ruego que entres a mi casa, porque mi generación está en problemas. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo en cuanto por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, sí, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, bueno, dale, avanza un poquito, porque ahí empezó otra historia. Dale un poco más. Ahí nomás. Y le dijo Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Una generación, una hija, padre, madres, la hija muriéndose. Jesús entró a la casa y le devuelve la vida a la hija. Pero acá está lo importante. Jesús no solamente llamó a sus discípulos, sino que llamó al padre y a la madre y le dijo, denle de comer. Miren qué tremendo lo que puede hacer Jesús hoy. Cuando tú lo dejas entrar a Jesús, a tu familia, Jesús le dirá siempre a los padres, alimenten a sus hijos. Alimentes a sus hijos para que ellos no mueran. ¿De qué estás alimentando a tus hijos? Denle de comer. Qué importante la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alimentar espiritualmente a nuestros hijos, alimentarlo con la palabra de Dios, orar por ellos, bendecirlos, plagarlos de principios. Denle de comer, no está muerta. La generación en las manos de Jesús, pero la responsabilidad de los padres. Él llamó a los padres. Vamos a otra casa. Miren lo que hace Jesús, es tremendo. Lucas 22, verso 10. ¿Cuántas casas visitó Jesús? Con cuántos milagros, ¿no? Realmente, yo creo que después de escuchar esto, tienes que tomar una decisión. Tienes que decirle a Jesús, ven rápido. Te ruego, como hizo Jairo, te ruego que vengas a mi casa.
Qué importante es poder entender qué precioso es Jesús. Para aquellos que tal vez dijeron, no, yo la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien hoy te está dando dirección de cómo hacer. Hay un virus que se metió dentro de la casa que se llama división, separación. Todo lo que se metió, Jesús está contrarrestando esos virus. Jesús, a través de su palabra, es la mejor vacuna para esos virus que destruyen hogares, destruyen familias. Veamos otro. Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Escuche bien esto. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento de donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dice, cuando era la hora se sentó a la mesa con ellos y con los apóstoles y les dijo, ¿cuántos he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vamos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre nosotros, entre vosotros. Miren qué tremendo. Jesús fue a la casa de este padre de familia. Y ahí reunió a sus discípulos, a sus apóstoles. Los reunió, mostrando que Jesús, en esa Santa Cena, haciendo memoria, mejor dicho, con los apóstoles, trayendo unidad a la familia, recordando cómo Él nos liberó en la Pascua de la esclavitud de Egipto. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú recibes a Jesús en tu familia, Jesús va a traer unidad, como trajo acá. ¿Cuánto he deseado? Dijo Jesús. ¿Qué he deseado qué? Tenerlos a todos juntos. Es lo que más desea Jesús. Unidad en la familia. No solamente en la familia de la fe, en tu casa. ¿Cuánto he deseado? Partir el pan, levantar la copa como familia. Como hacíamos siempre antes, como hacían nuestros padres, abuelos. ¿Cuánto he deseado tenerlos a todos juntos? ¿Y saben qué? Mañana me van a crucificar. Mañana voy a vivir el peor día de mi vida. Pero ¿sabes qué? En el peor día de mi vida lo agradezco. Dice que levantó la copa y agradeció. Miren lo que trae Jesús a esta familia, a esta casa. Unidad y saber agradecer aún en las cosas malas. Hoy tengo poco, pero levanto la copa y agradezco. Hoy no tengo nada. Mañana me echan del trabajo. Mañana me quedo, pero agradece a Dios por la vida. Hoy fue un día donde nos levantamos a desayunar con nuestros hijos y agradecimos de estar con vida. Agradecimos el plato de comida. Agradecimos el desayuno, la vida. No siempre quieras agradecer a Dios cuando tengas mucho. Agradece a Jesús cuando realmente las cosas no están bien. Sé agradecido por la vida que Dios te da. Miren qué importancia la visitación de Jesús en las casas. Vamos por otra. Lucas 24, verso 13. Esta no nos vamos a meter mucho ahí para no quitar tiempo. Pero en el camino de Emaús, acá Jesús se le aparece a los apóstoles. Después de resucitado, Jesús ya murió. Después de aquella cena donde los reunió a todos en el aposento, donde agradeció por la unidad, al otro día murió. Y luego el tercer día resucitó. Y se le apareció a los apóstoles. Ellos iban camino a Emaús. Jesús le había dicho que no se muevan de ahí, pero ellos iban camino a Emaús. Y ahí están algunos que no creen que Él es Jesús. Si usted lee todo este capítulo, se va a encontrar con que Jesús le abrió los ojos. Y Jesús rompió con la incredulidad. En esta casa,
Jesús rompe con la incredulidad. La incredulidad afecta a los hogares de una forma generacional. Por causa de la incredulidad de nuestros antecesores, estuvimos cada vez más lejos de Jesús. Y ahí están las consecuencias, los virus que destruyeron nuestra familia. Qué tremendo, ¿no? Jesús quiere devolverte algo. Quiere devolverte algo importantísimo. La fe. Que seas alguien que le cree. No que le crea a lo malo, que crea en el sistema. Jesús quiere devolverte los principios. Realmente quiere abrirte los ojos como lo hizo con Matías, con sus apóstoles, que no creían en él. Estaban al lado de él y no lo veían. Mire la historia en su casa. Quiero que veamos la última. La casa número 12. Y termino con esto. Y oraré por tu vida. Oraré por tu familia. Esto te llevará tiempo. Escucharlo, resolverlo. Pero medita. Medita porque Jesús, entrar a una casa, puede hacer algo que cambie para siempre. Y yo sé que tú lo necesitas. Juan 20, verso 19. La última casa. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo. ¿Por qué estaban reunidos los discípulos? Por miedo. ¿Qué tiene la gente hoy? ¿Qué está sufriendo la gente hoy? Miedo. Mucho miedo. Miedo a la muerte. El apóstol Pablo dijo, para los que recibieron a Jesús, para la iglesia de Cristo, no hay pérdidas. Nunca perdemos. Hasta la muerte para nosotros es ganancia. ¿Cuál es tu miedo? Si tienes a Jesús en tu casa, se van los miedos. Jesús aparece dentro de esta casa y ve que están con miedos. Dice, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. ¿Por qué paz? Porque están con miedo. El miedo es la ausencia de paz en los hogares. A ver, déjenme que se lo explique de otra manera. El hombre no fue creado por Dios para vivir con miedo. El hombre fue creado en valentía. El hombre fue creado en vencedor, en valiente y vencedor, como los nombra la Biblia. El día que naciste, o mejor dicho antes, fuiste un vencedor. En la eyaculación de un hombre se liberan más de 300.000 o 1.000.000 de espermatozoides. Tú llegaste primero. Eres un vencedor. ¿Miedo a qué le tienes? A morir. Eso es por la falta de paz, por la falta de la presencia de Jesús. Miedo es lo que hace decaer todas las propiedades del ser humano. ¿Saben una cosa? Es como el auto nastero que le ponen gasoil. Le echan gasoil y el auto se viene abajo. El sistema está infundiendo miedo porque sabe que el ser humano se le bajan las defensas y ahí sí sos vulnerable al coronavirus. Jesús quiere venir a tu casa para que dejes de tener miedo, porque el miedo te baja las defensas y tú no fuiste creado para tener miedo. Tú fuiste creado para ser un vencedor. El miedo te debilita, se caen las defensas. Te lo puede explicar un médico mejor que yo. Yo te puedo explicar lo espiritual. Que necesitas a Jesús para no tener ya miedos. Porque los miedos no es la pandemia, no es el coronavirus. El virus más grande es lo que están impartiendo los medios. El miedo. Mire lo que dijo Job. Para terminar. Job 3, verso 25.
porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué hace el miedo? Abre puertas. Que aquello que le tienes miedo te pase. ¿Por qué? Porque se le bajaron las defensas. ¿Qué le pasó a Job? Se le murieron los hijos, se quedó sin dinero. La mujer estuvo en las buenas cuando él era rico, cuando era el oriental más rico de todos. Cuando no tenía un peso, le dijo: muérete. Muérete, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido. Él tenía miedo a todo lo demás. Tenía miedo que sus hijos, que tenían casas propias sus hijos, hagan las cosas mal y se mueran. Por eso sacrificaba todos los días. Por miedo sacrificaba animales. Pensaba que habían pecado. El miedo te abre una puerta espiritual a que te pasen las cosas. Es tiempo que dejes y le des la oportunidad a Jesús. Él dijo: yo estoy a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu familia, y llamo. ¿Qué haces tú? Tienes la oportunidad hoy, a través de esta palabra, de decirle: Jesús, ven a mi corazón. Porque yo sé que después me sentaré a la mesa, y en la mesa voy a impartir a mi familia, y ya voy a empezar a sacar todas aquellas cosas malas dentro de mi hogar, que son un virus, que destruyen la familia. Quiero bendecirte. Quiero declarar una palabra sobre tu vida. Declarar que Jesús es tan importante y que tal vez no se te había revelado. Declaro que se te revela la importancia de que Jesús sea parte de tu familia. Analiza bien todas las etapas. En las bodas de Caná, Jesús devolvió el gozo a una familia por causa de la gente que venía de afuera y traía la suciedad. En la suegra de Pedro, solucionó problemas familiares, solucionó la mediocridad. En la casa de Leví trajo salvación, en la casa del paralítico le devolvió dirección, le perdonó los pecados. En todas las casas, te pregunto, en tu casa, ¿no hace falta? ¿En tu casa no hace falta? Perdóneme si lo hablo en un tono medio exaltado. Pero hoy tengo la urgencia de presentarte al verdadero Jesús, quien puede entrar en tu casa y cambiar todo tipo de atmósfera. ¿Hay algo imposible para Él? Nada. Nada que Jesús no haya hecho y que no siga haciendo. Quien te habla es un testimonio vivo de lo que Dios hizo y restauró en una familia. Ayelem, ven y vamos a orar. Recibe esta oración ahí en tu casa. Padre, te agradecemos por este momento. Consagramos este momento que nuestro Padre ha revelado una palabra desde el cielo. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no será una palabra más, que esta palabra va a llegar hasta lo más profundo de las familias, que Jesús podrá obtener el lugar en cada familia, ese lugar que tanto tiempo viene buscando y no lo halla por algún motivo. Pero declaro que todo lo que está sucediendo a nivel mundial será la excusa perfecta para que Dios, el Padre y el Espíritu Santo Señor, puedan morar en tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que ya no serás más el mismo luego de haber visto y escuchado esta tremenda palabra que Dios trajo para tu vida. Te bendigo. Amén. Es momento. Recibe a Jesús. Amén y amén.